¿Qué tal, jóvenes? Vamos a hacer esta clase. Seguimos avanzando en el ciclo anual de la Academia Vallejo, curso Historia. Tenemos ahora para analizar el tema de los árabes. Vamos con este tema, los árabes, un pueblo que es conocido por sus matemáticas, su química, por sus estudios astronómicos, por su literatura fantástica de las mil y una noches. Y también hoy en día, muchas veces reconocidos, pero en forma negativa, por sus actividades bastante de militantes y violentos. Pero hay que analizar, ya que la violencia puede estar en muchos pueblos, por qué, qué ha sucedido, qué ha ocurrido, qué ha pasado. Vamos con estos árabes musulmanes. Ocurre que árabe es un término muy genérico. Estamos hablando de un grupo étnico, una población de las zonas del Asia en su parte más occidental, el Asia muy cercana al África y Europa. Pueden haber árabes que no son musulmanes, pueden haber árabes cristianos, pueden haber árabes judíos, árabes más deístas, pero en esta oportunidad estudiaremos con mayor detenimiento a los árabes musulmanes que profesan la religión islam. Como pueden ver, siglo 7 al 15 de nuestra era. Objetivos: reconocer el desarrollo histórico de esta sociedad árabe y apreciar, valorar los aportes que han hecho que son útiles a la humanidad hoy en día. Primero, fíjense dónde están localizados. Es una península llamada justamente arábica, como les dije, es en el Asia de su parte más occidental. Recuerden, por ejemplo, tenemos en esta parte, ¿no?, que estoy señalando, sería el Asia más extremo al oriente, el lejano oriente, China, donde está Taiwán, ¿no? Por aquí se acostumbró llamarles Medio Oriente y aquí el cercano oriente. Como pueden ver, hay que ubicarnos bien. La península arábica está entonces en esta zona del Asia, al sur oeste del continente, muy vecino del África, separados por el Mar Rojo y también cerca del Mar Mediterráneo, que baña inclusive a los europeos. Ahí la pueden apreciar con más detenimiento. Esta península es una zona muy arenosa, muy calurosa. Se puede encontrar temperaturas de 40 grados a más. Por eso que es bien complicado habitar esa zona. Estos habitantes árabes tuvieron que dedicarse a cómo cultivar en pequeños lugares donde podía encontrarse agua, donde podía encontrarse un terreno factible para agricultura. Lo que está a los alrededores, miren, si usted se va a esta parte, ¿no?, es una zona muy rocosa, muy dura, también calurosa, pero dura, rocosa. Tenemos, miren, el Mar Rojo, el Mar de Árabes, ajá. Acá tenemos, pues, ¿no?, el famoso Golfo Pérsico. Entonces, esta zona estaba circulada por muchos habitantes, semitas, también de repente por ahí entran elamitas, camitas, y se va formando poco a poco el grupo árabe, ajá, que estaban dentro de los semitas emparentados con los hebreos. Una pelea por la dirección del grupo y la orientación a dónde ir es que marca una distinción. Se separan unos y otros. Un grupo de semitas se va a llamar hebreos y otro grupo de semitas se va a llamar árabes. Árabe porque son nómades errantes que seguían circulando por el desierto. Los semitas hebreos querían una tierra. Entran a Mesopotamia, entran a Egipto, entran a Canaán.
Como pueden ver, ¿no? Curioso cómo se va dividiendo un grupo humano y luego van agarrando enemistad muy intensa, ¿no? Como es el caso de árabes contra hebreos por cuestiones políticas. Veamos también una línea de tiempo. Estos árabes musulmanes que vamos a revisar están viviendo, habitando en las zonas de la península. ¿Y en qué época? Siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XIII, siglo XIV. En el Perú, ¿qué pasaba? Teníamos a los Wari, segundo horizonte, también a los Chimú, Chinchas del intermedio tardío. Y en Europa teníamos, ¿no?, un poco de la edad antigua, un poco también de la edad media, ¿verdad? Y que va cayendo y ya va conectándose con estos árabes. A veces a la bien y a veces a la mala. Veamos la sociedad, la economía, cómo producían, cómo se alimentaban viviendo en el desierto. Fíjense, ahí tienen ustedes un oasis, es una zona que es muy pequeña, muy escasa, pero depende quién llegará primero al oasis, quién tendrá la fuerza, el poder. Pueden imaginar que de tantas tribus de semitas, los que tengan más fuerza militar van a poder acceder a un oasis y el que no se quedará en el desierto aguantándose la arena y el calor. De ahí que también haya diferencia de clases sociales. Había muchas tribus. Más adelante van a conseguir la noria, que es este aparato con el cual una sémila hace fuerza y va girando. También se va a trabajar tierras del África, de Europa, mediante las guerras de conquista, en donde los árabes logran asimilar para sí tierras de otros continentes. Y van a poder sembrar el arroz, la caña de azúcar, el algodón, el café, los higos, las alcachofas. Van a conseguir inclusive también esclavos. Van a apoderarse de buenas tierras. Aquí podemos ver un típico mercado de árabes. Ajá, el Socos. Es un lugar donde se reunían muchos árabes llevando mercadería, perfumes, aceites, joyas, ropa, telas, metal precioso. Tenían el acceso a recorrer los desiertos con caravanas. También podían hacerlo con la parte marítima, en los mares y en algunos ríos. Fíjense cómo se van a expandir, ¿no? La parte de anaranjado más intenso, ¿verdad? Es la parte inicial. Pero después se van a expandir hacia, ¿no?, el oriente próximo, Egipto, y luego también van a pasar el estrecho de Gibraltar para entrar a España. Recuerden, muchos árabes, mediante guerras, han conquistado en España y se han asentado en España. De ahí que por eso muchos españoles, cuando han hecho la invasión al Tahuantinsuyo, muchos de los españoles venían con sangre árabe, con fenotipo árabe, con elementos de su ADN árabe, y se van a instalar en el Perú. Y el peruano también tiene mucho de árabe. El peruano actual tiene un poco de la población autóctona, también de la población africana, de la población española árabe, lo cual hace ver que en el Perú tenemos una gran fusión, ¿no?, de grupos étnicos, de ADN, de fuerte sincretismo cultural que se puede apreciar en la comida, se puede apreciar en la vestimenta, en la percepción, en los nombres, los apellidos de muchos peruanos de origen árabe.
mucha comida, recuerden, se habla de los picarones, se habla también de varios panes que se tienen como antepasado a los árabes, que tienen ese tipo de toque árabe y que se ha fusionado con elementos del país. Como pueden ver, cómo, cómo atacarlos, cómo denigrarlos, y también en el Perú tenemos mucho de ellos. Clases sociales. Este es un fenómeno que aparece desde el Neolítico en muchos lugares. Egipto, Mesopotamia, lo va a ver en Moche, en Nazca, en Huari. En los árabes también. Un sector que tiene la propiedad de los oasis, que tiene las armas y que va a gobernar inclusive, tendrá ventajas. Y esas ventajas le darán acceso a beneficios. Mejor ropa, mejor comida, decisión, gobierno. En estos árabes encontramos al emir, que son los terratenientes militares, propietario de grandes tierras y además militar. Los comerciantes, mercaderes, dueños de caravanas. Pero los que no tienen esas ventajas, los que no tienen esas propiedades, pues será lo contrario, tendrán desventajas. Tendrán menor comida, menor acceso a vestimenta, casi nada o nulo, joyas, no gobernará. ¿Ven? Así. Entonces, en este sector del dominado, la población, tenemos al musulmán, que es el creyente. Musulmán indica que es creyente en Alá. Al mawali, que son gente que no son árabes, pero que se ha asimilado a esta religión islam. Puede ser un judío, puede ser un sirio, puede ser un europeo, puede ser un tipo de la India, puede ser un chino, pero si habita en esta zona y se vuelve un creyente, se convierte en un creyente islámico, le llamaban mawali. Y también a su vez hay gente que no son árabes y que no quieren convertirse a esta religión islámica. Quieren mantener su Confucio, quieren conservar su dios Osiris, quieren mantenerse como un creyente en Jesucristo. Entonces, lo que pasaba es que tenía que pagar un impuesto llamado la jizya, para que él mantenga su creencia de otro credo que no es el Islam, debía pagar el impuesto jizya. Y se les llamaba a estas personas dhimmi. Entonces, como pueden ver, algunos sacan ventajas, otros no. Eso es lo que marca una estratificación social. En la política, tenemos que, con este Mahoma y el gobierno que se va a hacer muy fuerte, se forman los califatos, que son gobierno de un tipo mezcla de propietario y religioso, que usa mucho al Islam para gobernar. Y además de ellos tenemos pues a los emires, que ya eran antiguos autoridades terratenientes. Lo van a conservar y además será pues, ¿no?, también una especie de señor feudal militar. Shura, que sería un consejo que asesora al califa. El gran visir, primer ministro, también conocido ahora por el idioma francés como premier. También había unos jueces, los cadíes. También había maestros del Islam, el ulema, ¿no?, el imán. La religión de estos musulmanes, esta religión islámica, va a ser una prédica de Mahoma. Ocurre lo siguiente. Antes de Mahoma eran tribus dispersas, politeístas, pero
vivían en el desierto. Mahoma, que pertenece al siglo VII de nuestra era, tiene un plan: concentrar una gran parte de la población para hacer guerras y conquistas. Como ustedes saben, para impulsar a mucha gente a que vaya a la guerra, pues hay que inculcarle una idea que esté muy metida en el cuerpo de esa persona, en la mente y en su corazón. Es un, es un trabajo psicológico. Eso se nota también en muchos campos. Una persona que está mentalizada para algo, deporte, matemáticas, política, pues va a actuar con fiereza. Eso es lo que se dio cuenta Mahoma. Entonces él dijo, hay que desarrollar una sola religión para todas las tribus. Si se logra eso, será una gran, ¿no?, millonada de personas que juntos serán un puño que golpea fuerte. El plan de Mahoma es hacer guerra santa. Jihad, le dice. Emprender una campaña, y aquel que asuma esta religión tiene que ser un creyente ferviente, un musulmán. La religión islam significa sumisión. Mahoma predica y utiliza elementos del cristianismo, del judaísmo y del mazdeísmo oriental. Producto que sale el islam. Predica y gana adeptos. Y con sus adeptos va a poder hacer su plan, que es la UMA. La UMA es la unidad política religiosa. Porque recuerden, vivir en el desierto no le va a ir bien. Pero si gana el Nilo de Egipto, si conquista las islas del Egeo, si logra el norte africano, tendrá valles, mucha fertilidad. Ese es su plan. Predica que hay 5 pilares. Ahí lo tiene. Base de su religión. Él habla de que hay un solo Dios, monoteísmo, Sahara. Él habla de que hay que ayunar un mes, el mes Ramadán. Y en ese ayuno hay que dejar de comer y de beber licor durante el día en un mes. Y el cuerpo, ustedes saben, se aligera, se elimina toxinas. Dice también Mahoma que hay que hacer 5 oraciones al día para que siempre tengas presente al Dios Alá. Esto es Salat. Dice además que hay que peregrinar a la Meca. Como pueden ver en esta imagen, mucha gente va y peregrina para rezar, orar cerca, donde está la Kaaba, donde estaba la Kaaba, que era una piedra, un meteorito, y que Mahoma decía es una señal de Alá. Y también dice, las personas que se incorporen a esta religión tienen que dar un dinero. Le llama el zakat, una limosna, semejante al diezmo en cristianismo. Pero también habla de que hay un paraíso, de que hay seres en ese paraíso que regocijan en atención a los que han muerto por Alá. Más adelante, uno de sus discípulos, eh, Ali, va a escribir, ¿no?, que era su yerno Ali. Él va a dirigir una campaña más fuerte con estos creyentes mucho más fanatizados. Y Said, que era otro discípulo, va a redactar lo que había escuchado de Mahoma y llega a redactar el libro que se llama el Corán.
Entonces miren cómo se ha ido diseñando esta religión, que aparece con Mahoma en el siglo VII. Ahora bien, veamos el proceso histórico. Entonces, en los tiempos preislámicos, tenemos que estos árabes eran unas tribus dispersas. Recuerden, ¿no? Inclusive estaban a cargo de patriarcas, que eran los sheikh. Pero Mahoma predica y logra unir a las personas en base a esta religión. Y a partir ya de Abu Bakr tienen gobernantes califas. Ahí tenemos el periodo islámico con tres momentos. Ortodoxo porque son los parientes de Mahoma. Están conquistando las tierras de la Arabia. Los omeyas cambian de capital a Damasco y logran expandirse por África y España. Y luego, con la dinastía de Abásidas, la capital Bagdad, tenemos a los árabes que están haciendo un esplendor artístico, porque tienen ya los recursos económicos para solventarse. Miren, ajá, como de la presencia, pues, ¿no? De los árabes. Y a nivel de cultura, observen las construcciones, el estilo, cúpulas, arcos tipo herradura, columnas altas, alminares, amurallados, fortificados. Miren, no, una mezquita es un templo, pero fíjense las piedras que usan, colores, ¿no? Intenso, dorados, los azulejos. Hay mucha elegancia en la construcción. Miren también, un alcázar es un palacio, pero fortificado, ¿no? Y dentro se puede encontrar alhambras, o sea, las zonas especialmente para los gobernantes. Es todo como una ciudad amurallada. Han desarrollado matemáticas, manejaron el cero, la numeración decimal, son muy buenos en álgebra, trigonometría, inclusive son palabras de árabe. Si ustedes se fijan, la palabra álgebra es una palabra árabe, trigonometría. ¿eh? Hay muchos buenos matemáticos de estos árabes y a la vez eran filósofos. Avicena, Averroes, ¿no? Almanzor, Maimónides, médico. Los árabes tenían una ventaja sobre Europa. Recuerden que en Europa estaban temerosos del diablo, del fin del mundo, y la Iglesia Católica tenía mucho poder, entonces Europa disminuyó fuertemente en ciencia. Cosa que los árabes, al no tener esa religión fatalista, ¿no? Contaban con mayor apertura para hacer ciencia. También eran traductores, gustaron mucho de la medicina y desarrollaron, cosa que también en Europa no hacía por miedo a que sean castigados. Te operaban en árabes, te operaban a las cataratas, sabían de medicina, porque lo habían aprendido de Egipto, que ya 1000 años atrás había hecho medicina, oftalmología, ginecología. Los árabes también conocían sustancias medicinales, químicas. Colocaban baños públicos cada ciertos metros en las calles, lo cual significa que conocían muy bien de la higiene, la asepsia, la química. Otro elemento importante, buscaban la piedra filosofal. Para ellos era como una sustancia que con química podían conseguir mejoras, convertir las cosas en algo bueno, un elixir para que la vida sea más sana y reconfortada. En filosofía leyeron mucho a Aristóteles, rescataron a Aristóteles,
rescataron también, pues, ¿no? A muchos griegos. Tenemos ahí a Averroes, ¿no? Que hace comentarios a Aristóteles. Recuerden que también en Europa se había prácticamente olvidado o la teología estaba por encima de filosofía. Eso le dio desventajas a los europeos. En cambio, los árabes tenían mayor nivel de conocimiento. Bueno, muchachos, sigan investigando sobre los árabes. Y recordemos, hay muchos aportes, y en la comida peruana y en apellidos de peruanos hay mucho de árabe. Los invito a que lo averigüen, ¿no?